Se está convirtiendo ya en costumbre el espectacular nivel de la edición de clásicos y reediciones de obras de gran calidad. Vaya por delante, sin duda, la labor que está haciendo la editorial Dolmen con su línea de clásicos de tiras de prensa, que bajo la dirección de Rafa Marín y con Jesús Yugo en la dirección artística, está consiguiendo una edición casi canónica de obras maestras del noveno arte como el Flash Gordon de Alex Raymond o el Príncipe Valiente de Harold Foster, a los que este año se han sumado la fundamental Johnny Hazard de Frank Robbins o referentes del cómic strip como Phantom, Mandrake, Agente Secreto X9, una auténtica gozada a la que la editorial suma la recuperación de Pumbi, de José Sanchis, una moda de reediciones de clásicos a la que Planeta se ha unido con la edición del primer volumen de Rip Kirby, de Alex Raymond, una excelente noticia que debe consolidarse para entender la importancia que ha tenido la tira de prensa americana clásica en la definición y evolución del lenguaje del cómic. Clásicos indiscutibles que, como se está haciendo en estos casos, deben editarse con la necesaria contextualización de unas obras que en algunos casos cargan ya sobre sus espaldas con más de 7 décadas, ayudando y guiando al lector en la comprensión de la importancia de unas obras que no pueden ser leídas sin tener en cuenta su momento de creación y la influencia posterior que crearon. Muy buenas noches, madre mía, yo pensaba que iban a sonar las flautas ya al final del discurso. Estaba pensando exactamente lo mismo. Oye, pues puedes ponerlas, ¿eh? Sí, que nuestros oyentes Digo, de se va a Radio acabar. no conocen. Se va a acabar el programa. Esto se acaba. Bueno, bienvenidas a una nueva edición de Solo Hablamos de Historietas, programa número 77 y probablemente último de esta bagatela radiofónica hecha por muchos seres con dioptrías. Concretamente, de los 5 seres vivos que hay ahora, 5, solo hay uno, la más joven precisamente, que no lleva gafas. No sé si es por la edad o porque tiene más ojo que nadie. A ver, vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Cristina Hombrados, ser de luz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaume García. Javier Marquina, ser de tinta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaume García. Ser de sombra, anónimo ser de sombra, también con dioptrías. Nunca detrás... sé si saludar o no. No saludes. No saludes. Ser anónimo. Buenas noches. Ahí es quien graba para Facebook. Para YouTube. El programa. Solo la parte que se oye por la radio, es decir, la primera hora. La segunda parte, la parte buena, donde está toda la chicha, donde están las flutes. y los insultos, todo eso. No, insultos ya no. ¿Ya no? No. Pues No sé. algo me he perdido. Es un friendly Tienen que volver. huevo de Pascua. Tienen que volver. Es youtuber friendly, sí. Lo hemos convertido en una sección youtuber friendly. Ay, no. Y yo que soy el ser de pecera, Jaume García, buenas noches. Y luego está Hola, Jaume. estos somos los 4 que estamos siempre. Luego hay un ser que es la precaria porque no cobra, ni trabaja, ni nada, viene aquí a escuchar, que es Selma. Muy buenas noches, Selma. Está ahí en la sombra también, in the shadows. Hola, Selma. Y nada, y aquí estamos. Y tu perro. Y mi perro, Brack. Has dicho 5 seres vivos, seamos 6. Sí, Éramos somos 6. seis. Bueno, la presencia de Brack garantiza que seamos por lo menos 200. Él y sus centenares de pulgas. De hecho, es como el perro pulgoso, solo le falta reírse ahí. Lo haces. Se parece. Sí. Bueno, pues nada, no sé, para variar, no sé de qué va el programa de esta semana. Que nos diga Cristina el tocho introductorio El tocho que nos ha leído, de dónde ha salido. Yo creo que va de tochos, precisamente. Pues, ¿no? Sí, pues sí, algo hay, sí, algo sí. hay. Va de tochos, sí. La verdad que yo creo que siempre sale algún tocho a colación, por el tema que sea. Siempre acabamos despotricando de las malditas reediciones que se hacen, ¿no? Y de Street Marvel, que no los... Sí, pero Sí. este no entra a colación, no sé, no entra. Aquí no entra. El programa de radio no es youtuber friendly, ¿vale? Entonces aquí no entra. Nunca se cola. No, jamás. Entonces, claro, pensamos, bueno, despotricamos mucho, hablamos muy mal, nos quejamos de las editoriales que sistemáticamente meten en sus catálogos títulos que llevan años y años saliendo, pero igual hay alguno bueno, quiero decir, igual entre todas esas reediciones de las que estamos cansados, se cuela alguna buena, se cuela realmente una reedición necesaria, un TVO que hace años que no estaba disponible. Algo de lo que podemos disfrutar es ya. que yo quiero lanzar ya una lanza en favor de la reedición, y es que muchas veces yo comparo el noveno arte del cómic con el cine, porque son muy cercanos. Y de la misma manera que tú puedes ver una película siempre que quieras,
porque si tú quieres ver, pues yo qué sé, Nosferatu, que es del año 1922 ya, porque próximamente será 2022, pues la puedes ver en cualquier momento, incluso te la puedes bajar tranquilamente de internet porque ya no tiene derechos de autor. O si quieres ver El Padrino, pues la puedes ver. O si quieres ver Ben-Hur, cualquiera de las 3 versiones las puedes ver. Bueno, 3, hay más versiones. Puedes ver cualquiera. La de Fred Niblo del 25 la puedes ver. Pero no pasa exactamente lo mismo con los libros. Y entonces, claro, tú quieres ver un cómic antiguo y o bien lo tienen como oro en paño en alguna biblioteca, cosa que en España es bastante poco probable, o tienes que esperar a una reedición. Y más vale que esté bien hecha, porque las planchas muchas veces están muy desgastadas y ves ahí unas tintas que dicen, madre mía, este hombre que es dibujado con Rotring de 2 pulgadas, ¿no?, de grosor. Parece que esté dibujado a puñetazos. Entonces, si la reedición está bien hecha, está digitalizada, está restaurada o lo que sea y está con artículos de interés y todo esto, yo soy súper fan. Es que este es el debate que quería abrir. Aquí dándole vueltas un poco, durante todos los programas hemos criticado mucho, y especialmente y con razón, a una editorial, que no diremos cuál es, pero es ECC. Entonces la hemos criticado mucho, porque yo creo que, como dices tú, para las reediciones se tiene que dar un elemento fundamental para que sean de verdad interesantes, que es el tiempo que hace que no se han editado. Lo que pasa es que, como vivimos en un mundo capitalista de marketing, de campañas, hemos creado un segundo elemento para hacerlas interesantes, que es la purpurina, dotarla de pijaditas. Le pongo material extra, le pongo tapadura, le pongo el guión, le pongo los dibujitos, le pongo arena. No, a ver, en otras circunstancias le pongo mierda alrededor. El pastel de boda también. Para que nosotros, que somos unos frikis y unos desgraciados y unos inconscientes, digamos, pues si ya la tengo, no me la compraré en la vida. Y al día siguiente vas a la librería, ¿me puedes poner la edición especial con arena y pastel de boda? Y a la casa. Pero a ver, esto en otras circunstancias sería un valor añadido. Claro. Lo que pasa es que estamos ya tan hartos que es que ya lo vemos como una triquiñuela. Pero eso lo dices porque tú tienes la edición con la arena. ¿Y qué pasa? Mucha honra. Lo que pasa es que, claro, a nivel comercial se da como una especie de contrasentido, que es que cuando reeditas material muy antiguo es solo interesante para un porcentaje pequeñísimo de la población, de los lectores o del público, porque todo el público nuevo, ese material, es muy difícil que acceda a él y lo aprecie como lo que es, porque es como si ahora tú a un chico de 18 años que empieza a leer ahora novelas y se interesa, o de 15 o de 14, dices, pues toma, ahora te voy a dar El Quijote o te voy a dar las obras completas de Góngora, porque esto es una obra maestra de la literatura, toma, amigo. Y dirá, ¿pero esto qué es, Dios mío? O sea, esto no lo quiero yo ni para atrás. Entonces, claro, las reediciones son verdaderamente interesantes cuando rescatan material que era muy difícil de conseguir, pero a la vez son muy poco interesantes, entre comillas, a nivel, yo creo que comercial, porque todas estas cosas, lo que ha dicho Cristina al principio de Dolmen, de Alex Raymond, de Flash Gordon y demás, tienen un público que para mí es muy, muy, muy limitado. Son muy interesantes porque son clásicos, pero ¿qué tiradas se sacan de esto? ¿Cuánta gente llega? ¿Cuántos se venden realmente de estos? Y al final te das cuenta de que siempre compramos los mismos 12 desgraciados que somos unos enfermos y queremos tenerlo todo y vamos ahí como auténticos kamikazes, porque en realidad la gente joven lo que va es al último número de Escuadrón Suicida y Harley Quinn, X colorada, que aunque sea una mierda, es lo que ellos quieren. Pero yo creo que es por falta de cultura de cómic, porque si tuviéramos más cultura de cómic habría mucha gente interesada pues en series largas. Estamos hablando de series que tienen 1000 números como Superman o Batman, o 700, 800 como Spider-Man, pues ver los inicios, ¿no?, de estas series. Pero no es así, no tenemos esa cultura de cómic, no investigamos en los orígenes del noveno arte, nos quedamos con la novedad, con lo último que ha salido. Y yo soy uno de estos, yo cuando era joven a mí no me pusieras cómics antiguos porque no me interesaban, a mí me interesaban las novedades. Lo que pasa es que a medida que he ido cumpliendo años, pues he ido completando y tirando hacia atrás e interesándome por el origen, ¿no? Y es que además yo creo que al sacar tantísimas reediciones, perdón, iba a decir novedades, le han quitado como, no voy a decir la magia, pero el verdadero interés. Antes reeditaban material antiguo, claro, o no tan antiguo, sí,
Como ya sabéis mi historia con Watchmen, yo la primera vez que reeditaron Watchmen en tapadura para mí fue un acontecimiento. Watchmen, reedición. Yo creo que con eso ya lo digo todo. Ahora te tiras un pedo y cagas una de reedición de Watchmen de CC porque hay como o dos. Sí. Hay como 100 millones. Entonces Entre le han quitado reediciones y reimpresiones o que van reimpresiones alternando. que las van dos. alternando, claro. Sí, sí. Watchmen porque- en sánscrito, muy bien. Pero bueno, tuvo su momento que esa reedición, Mm. que además era Era había necesaria. sacado 5 en grapa y ellos la sacaban en Sí. tomo, era como, ¡ah! Hostia, esto es un acontecimiento. Ahora ya eso lo han borrado del mapa porque claro, cada mes, bueno, hace muy poco hemos votado los esenciales y dentro de los esenciales del primer trimestre hay una sección que es reediciones, pues títulos votados, no reeditados, solo votados por los socios, han salido unos 70 de reediciones. Y muchos que se han quedado en el 70 tintero. o y sea, muchos que nadie ha votado porque Pues que te pasan desapercibidos. A mí me pasa. Bueno. Yo veo a veces 2 TVOs y sinceramente, a ver, porque me falta bagaje, me falta historia y no sé diferenciar cuál es la reedición. O no Pues sé. chicas, si a ti te falta bagaje, No, sí que historia, a mí falta, me ver, porque falta hay alma y muchísimo. todo. No, pero sí es verdad, hay muchísimos títulos. De todas formas, yo creo que no estamos acostumbrados a una cosa, pero yo creo que en todos los ámbitos de la vida. Hacer arqueología de diferentes ámbitos, pues del cine, por ejemplo, o hacer arqueología de la literatura, hacer arqueología del TVO. O sea, investigar un poquito las raíces, porque precisamente lo que hablaba en el texto, lo que no es mío, por supuesto, este texto pertenece a un grande en el mundo de la crítica del TVO que se llama Álvaro Pons, uno de los que más se está preocupando por mover y por divulgar este fantástico vehículo. De los Pons de toda la vida. De los Pons de toda la vida, efectivamente. Y este texto, bueno, pertenece a su blog, en La cárcel de papel, y lo publicó este año. Pues una de las cosas que él comenta es que, claro, todos estos títulos, todos estos TVO son importantes para entender a lo que hemos llegado. O sea, ¿por qué el TVO, sobre todo el de superhéroes, ¿no? Porque es al que se está refiriendo aquí, es como es ahora y tiene unas características como las que tiene? Es por eso. Yo creo que nos falta mucho darnos cuenta de que hay que hacer un trabajo de arqueología y, sobre todo, pues también un poco reconocer a esas personas que se encargan de hacer esa labor de arqueología, esa labor de recuperación de TVOs, no solo de TVOs, sino también de personajes y de historia, ¿no? De historia del TVO, mayúsculas. Es que hay algunas partes del conocimiento que sí que se estudian suficientemente, ¿no? La pintura, la arquitectura. Pues en el instituto te enseñan, en Historia del Arte te dan 4 pinceladas de lo que ha pasado y la gente sabe pues si algo es moderno, si algo se ha hecho ya en la antigüedad o no. En el cine no lo hacen, en la literatura sí, pero en el cine lo hacen, en el cómic no lo hacen tampoco, en videocreaciones tampoco, y entonces son artes que al no tener mucha historia, o al menos una historia que está pues solo a la mano de 4 o 5, pues los creadores están condenados a repetir una y otra vez el descubrimiento del mar Mediterráneo o de la sopa de ajo, ¿no? Mira, esto que hago es modernísimo. Y dices, pues esto en los años 30 te lo hacía este hombre. Yo creo que más que los creadores, los lectores están condenados También. a descubrir y decir, ¡buah, qué maravilla! Y eso ya lo había hecho alguien antes. Lo que pasa Yo es que sí, no se lo han leído. ahí, entre comillas, estoy de acuerdo, pero discrepo solo en una cosa, que es que también tenemos un poco voy a decir la manía entre los que somos muy aficionados o nos dedicamos a divulgar de creer que todo el mundo que lee tiene la obligación de saber y de leer y de entender los mecanismos sobre los que funciona el cómic. Y yo creo que olvidamos una parte muy importante, que es que muchas veces para disfrutar de las cosas no necesitas saber cómo coño se hacen. Yo no tengo ni idea de cómo hacer un buen vino, ni de cómo se hace, ni de qué hacen los enólogos para coger uvas, pero sé que cuando me bebo un vino que me gusta, me lo bebo y digo, coño, ¿cómo me gusta este vino? Entonces muchas veces sí que es necesario que eso sea accesible, es decir, que las raíces, que los orígenes, que los mecanismos, que obras innovadoras, porque muchas veces también se discute sobre obras que rompen, que son experimentales, pero no puedes pretender que el público, vamos a decir, estándar, no lo quiero menospreciar, pero un público con un nivel cultural normal no tiene por qué entender según qué obras y ni le tienen que gustar. Hombre, entre la enología y el alcoholismo hay un término medio. Claro, evidente. Es que precisamente es eso, claro, estamos hablando de disfrutar del vino como algo casi creativo, que en el enólogo ahí descarga sus conocimientos y construye, o beber el tetrabric de Don Simón y pimplarte 4 cada día Hasta perder el sentido de y dar la- volteretas por la Plaza Zaragoza como mochilo. Que es a lo que me quiero dedicar los próximos 20 años. Lo sé,
Pero creo, Especialmente como mochilo. claro, Sí. y ahí O entramos como ya... gazpacho. Ahí entramos ya en el problema un poco de la industria, porque claro, entonces Lo- te das cuenta de que estos materiales no son interesantes a nivel comercial al nivel que son otros. Los fruitis, por favor. No, No está hablando de ese mochilo. no estoy hablando de ese Ah, otro mochilo. Se nota que no lo conoces porque no, No. has pedido la referencia. No has Ah, pillado la bueno. referencia. Bueno, ya no sé Sí. si llamarlo. Ahora ya estoy entre mochilo y bicicleto, porque ya cuando lo ves en bicicleta, que es una cosa que como un ser que bebe tanto puede ir montado en dos ruedas sin caerse, para mí es un Hombre, milagro. es un rey del equilibrio. Sí. Es un monstruo de la naturaleza en todos los sentidos, porque su hígado tiene superpoderes. O sea, su Pues hígado viene de vamos. Krypton directamente, ¿eh? Él no, pero su hígado viene de Krypton, porque eso lo aguanta todo. Es una cosa tremenda. Bueno, a lo que iba, que a nivel comercial yo creo que tiene un interés muy reducido y por eso mismo las editoriales que se dedican a reeditar esto, evidentemente, hombre, algo sacarán, porque altruismo No, nadie. no hay nadie. No. Podríamos hablar de Dolmen como editorial, que ahí también tendríamos un programa bastante completito, pero sería más de salsa rosa y de Sálvame que de otra cosa. Bueno, pues para un día. Pero a lo que me refiero es que, Haciendo amigos. joder, es que cuando te metes en el mundillo, en comidas con gente, te cuentan unas cosas que dices, madre mía. Bueno, en fin, que joder, que muchas veces es como, no, porque la gente para entender el cómic tiene que leer a Alex Raymond. Pues hay mucha gente que cogerá el Príncipe ¿Quieres creer que Valiente. estaba pensando en Alex Raymond? Bueno, es, por Madre ejemplo. mía, fíjate, tenéis... Es que será que no hay autores. Sí, bueno, Madre Lo he mía. leído hace poquito, o sea que porque igual lo es ha por nombrado eso. Cristina y Además evidentemente dos veces lo he nombrado. lo o que sea ha nombrado Harold Foster, Alex Raymond, es que son todos como, madre mía, es que son los básicos, los fundadores, pero hay mucha gente que cogerá lo suyo y le costará mucho entrarlo directamente y dirá, "Puf, ahora mismo no", y necesitará muchos años de lecturas para poder decir, jo, ahora entiendo por qué lo que hacía Harold Foster es como la leche. Fíjate que cuando estabais hablando de esto, yo no estaba pensando en ningún momento en el lector medio de TVOs. Yo estaba pensando en los que nos pretendemos dedicar, entre comillas, a esto del mundo de la crítica, la divulgación y de extender el mundo del TVO. O sea, yo no puedo pretender ser alguien sin saber qué origen ha tenido y sin saber la trayectoria. O sea, yo estoy pensando más bien en las personas pues que estamos aquí, por ejemplo, ahora delante del micro, o la una persona que escribe. Quiero decir, si una persona que está haciendo una reseña no sabe de dónde viene, yo creo que necesita leer un poquito más. O sea, Hombre, yo quiero poner el foco en este tipo de público, o sea, ya no en, Claro. no en el lector medio. Es que entonces luego lees una crítica y dices, he leído este Y cómic me ha de-". gustado mucho. Sí, no, o... Hombre, esto de Daredevil está bien, pero no Pero- era para tanto. Es que no tenía un buen día. El los Mazzucchelli dibujos. este no se ha esforzado del todo. Pero Lo ha- dibujar. ¿quién es ese individuo? ¡Que me lo traigan aquí! ¿Cómo que hay gente...? No, ahora en serio. Hay gente que no merece vivir. que no merece el aire que respira. Es que No merece ni tus enfados. di que No, sí. no, no. no merece ni eso. No llegas ni a belga, chaval, si nos estás escuchando. Ni a belga llegas. Pero- No te hubieran cogido ni los templarios. Claro, Si hubieras hecho un casto. Aunque algo de Larios has de llevar en el cuerpo para escribir. para eso. escribir eso, sí. Bueno, Más de una y más de dos. hostia puta. No, que no es para tanto. Pero bueno, que la idea de hoy era hablar de reediciones Pero de guays. actuales, Sí. además que han salido hace, pues eso, en la recientemente. primera mitad del año, por Sí. ejemplo, y que sí merece la pena Pillar. pillarlas. Yo solo me compro Tú sí, claro, y porque, omnibuses y porque es cosas que el omnibusis ¿Ves? es La- atrayente. Hombre, claro que sí, los omnibuses es la palabra clave. O Sí, sea, sí, se sí, te abren sí. los ojos. Es ¿no? la Que te ponen. salsa. ¿Ves la Patrulla X, por ejemplo, de Claremont? Yo solo veo fantástico que Panini lo reedite. Porque, oye, siempre, no sé, está bien tenerlo a mano, ¿no? Saber de dónde viene todo esto. Saber cómo se hace bien un salseo, jolines. Claro, es el arjé de la fisis. Claro. El origen de todo. Sí. En fin, yo ya está, Ya, es ya que no está. quiero, porque me estoy acordando Sí, de no es- Mazzucchelli, estaba medio gas cuando hizo Se está poniendo Born gordo. Again y se me están subiendo los Pues nos colores. quedan 40 minutos de programa. No, no, yo ya me No, voy. no, yo- no, yo- ya está. Cristina lea otra vez el texto introductorio y yo ya me voy, ¿sabes? Yo ya hemos acabado. Venga, va, empiezo yo. Voy a Venga, empezar yo con una reedición de un autor que además ahora están reeditando bastante cosas suyas, que lo está reeditando Trilita, que es, bueno, es una editorial, librería, está allí, es un constructo, vamos Un a decir, híbrido, sí. pero que está haciendo, Frankenstein. está haciendo reediciones de un autor que a mí me parece más que interesante, un autor español que es Josep María Beá, Un básico. que es uno de los básicos, uno de los tíos que
que marcó tendencia, que fue vanguardia hace muchos años, y que además tuve el placer y el honor de conocer personalmente, y es una de las personas más encantadoras que he conocido en mi vida. O sea, una cosa, yo me quedé, pero llegó allí él con su mujer y me trataron como si fuera su sobrino de toda la vida. Me sacaron hasta pastas. O sea, que fue como... Pero no me lo puedo creer, yo estoy aquí con este señor que es un dios del cómic, y la mujer dándome unos abrazos diciéndome, ay, qué bien, ¿y tú qué haces? ¿No? Yo, ay, pues qué bonito todo. Y yo, joder, estaba impresionado. Y sobre todo... Las galletas Birba de toda la vida. No, otras galletas, estaban buenas además. Las me galletas pusieron unen. todo, bueno, maravilloso. Porque las Birbas son para gritar Birba la vida, sí, ¿eh? sí. No, Pues, ¿sabes que no sé cuáles son? Sí, yo creo Igual que sí que sí. nos regalaron una caja de galletas Birba. Ah, ¿eran esas? Ah, Yo creo que las que sí. nos trajo este... Creo que sí, no estoy seguro. Este Si no, mocico de ya, Barcelona. si no, ya os las Cisco. traeré. Chisco. Si no, ya exactamente. os traeré. bueno, Birba. no sé si eran estas. Bueno, yo quiero además decir es que esta reedición tiene una de las mejores portadas Sí. del año, de la década y de la historia. Madre de Dios. Sí, que es la reedición del Peter Himnos de Josep María Bea, que ha hecho Trilita, y que, como digo, tiene una portada, además una especie de... Además me explicó cómo la hizo, porque ya que lo tenía ahí dije, por cierto, te tengo que decir que la portada del Peter Himnos es una de las cosas más bonitas que ha salido en mucho tiempo en España. Y dice el tío, pues la hizo con trozos de grabados del siglo XIX y demás, fue ¡Ostras! cogiendo trozos y uniendo. Y luego tiene un fondo amarillo y la verdad es que es una portada que Es una llama la maravilla. atención a kilómetros de distancia y que es absolutamente espectacular. Y luego el cómic es un cómic es una especie de cómic de fantasía, de una especie de reconstrucción de Alicia en el País de las Maravillas, pero con un chico que sale de su casa muy fantasioso y que tiene unas aventuras así bastante lisérgicas y psicodélicas, en las que Bea, pues como siempre, innova, ¿no? Es esta gente que la lees y te sigue pareciendo moderno cuando el cómic tiene 30, 40 años. ¿Ves? Esto sí es una reedición que merece la pena porque es material que o estabas en aquel momento leyendo según qué revistas o te lo en has según perdido. o te lo has perdido totalmente, y más para gente como nosotros que vivíamos en Huesca, que conseguir según qué material era misión imposible. Jo, qué pasada. Es que ves además este tipo de publicaciones, ¿no? Que te recogen lo que dices tú, sobre todo publicaciones a lo mejor que no han sido recopiladas en un álbum como tal, sino pues que venían de revistas, que no sé si es el caso, pero que venían de revistas únicamente, pues es que es mucho más enriquecedor porque es eso. O sea, o te pillaste todos los números en los que salía toda la obra o te has quedado cosas a medias. Es que además luego hay muchos autores que también se empiezan a recuperar, muchos autores españoles de los 70 y los 80 que trabajaban por agencia o trabajaban casi por agencia y que hicieron mucho cómic de terror para la Warren y demás, que han quedado un poco eclipsados pues por Corben, por Bernie Wrightson, como los Totems, y había grandísimos autores de cómic, grandísimos dibujantes, de los que muchísima gente no conoce ni el nombre. Y es bueno ir recuperando toda esa obra porque es que es un muy, patrimonio. patrimonio, iba a decir, patrimonio total y necesario. Ese sí que le dices, coño, esto sí que tiene un valor, esto sí que tiene una necesidad y esto sí que le veo un objeto útil a esto, que esto sí que es además esto sí que es una reedición y no una reimpresión, que a Cristina eso de que la confundan se la Mira, lleva los por la demonios. calle de la Es amargura. terrible. Es de formación profesional que no Sí, vamos sí. a hacer. No, pero es cierto. Y bueno, de los españoles, pero bueno, también toda la bandada, ¿no? Sudamericana. Por ejemplo, Astiberri sí que se ha dedicado estos últimos años a recuperar muchos, pues bueno, yo que sé, desde El Último Recreo, el Morcinder, bueno, del Eternauta sí que sigue quizás el título que más reediciones ha tenido, ¿no? Porque este sí que lo han hecho con diferentes añadidos, o sea, han hecho modificaciones a lo que es la obra original, ¿no? O sea, quiero decir que lo han tratado, no se han limitado a reimprimirlo. Pero bueno. Luego, además, como tú decías, que es una cosa que antes quería comentar y me se ha pasado, que decía Jaume, lo de los materiales de impresiones no solo es importante, sino que es fundamental, porque muchas veces esas planchas que tú decías, Jaume, se han perdido y muchas veces las reediciones se hacen a base de escaneos. Sí, fotocopias. Sí, bueno, fotocopia o escaneos de cómics y se intentan restaurar, pero evidentemente la calidad pierde mucho. De hecho, el que también lo comentamos del el Morcinder, la reedición de Astiberri, que trabajaba mucho con originales,
había gente que la criticaba en el sentido de que no se apreciaba bien la reproducción en tinta, que era lo que había que ver, porque cuando Breccia había hecho los originales, como ya comentamos, ya estaba pensando en cómo iban a quedar los negros después de pasar por imprenta. Entonces, que al mostrar los originales era curioso a nivel, vamos a decir, antropológico, a nivel cómic, pero perdías la idea que el maestro tenía de cómo iba a quedar su cómic cuando pasara por una imprenta. Pero bueno, es que esto ya, aquí entramos en un tema complicado. Digo, sí, yo lo digo porque hubo un diario que hizo una reedición del Capitán Trueno y me compré el primer volumen porque yo nací leyendo El Jabato, el Capitán Trueno y todos estos, el Corsario de Hierro, esos libritos que vendía Bruguera que eran retapados de todo saber qué. Y me compré el número 1 y ya dije, nunca más Santo Tomás. Porque es que no se veía, es que eran manchurrones de tinta, la mitad de lo que se veía ahí. Y yo pensaba, pues, vale que Bruguera tiró muchas placas, porque yo las vi, las planchas. La primera emisora en la que trabajé estaba en el edificio de Bruguera, abandonado, y ahí habían planchas abandonadas. Y también el trineo de Neil Buigas, que intentó llegar al Polo Norte solo. Y se le rompió el trineo. No me preguntéis por qué. Se llamaba Rosebud, el trineo. No, pero estaba allí, el trineo estaba allí en la misma... Y era muy cutre esa emisora de radio, Radio Gracia, que eran 3 tablones, literalmente, eran 3 tablones de pintor y 2 bases donde se apoyaban los 3 tablones, y luego pues 2 tocadiscos, un Revox y un mezclador que estaba hecho casi en una caja de puros. Bueno, pues ahí estaban las planchas de Bruguera, abandonadas en ese edificio. Luego ya hicieron obras y las planchas las tirarían a alguien por ahí. Madre mía. Y a mí me dolía ver aquello, ¿no? Porque yo pensaba, es que esto es historia y está aquí tirado, abandonado. Y no puedo hacer nada por recuperar todo eso. Pues fíjate, todo eso si hubiera ido para aquel museo que tenían proyectado desde hace años y todas esas cosas. Pero bueno. Además, luego con los originales, como pasa también, que muchas veces, bueno, si es una gran editorial como Marvel o DC, se los quedan y ya está. Sí. No pasa nada. A veces tiene la deferencia de devolver según a la vida de Kirby. Al final le acabaron devolviendo muchísimos de los originales. Pero claro, eso queda en el baúl de los recuerdos, en el almacén de la editorial, y todos sabemos que muchas veces los almacenes o los donde se guarden, y si hay humedades, bueno, que es lo de guardar papel es Cristina sabe mucho de esto y es toda una aventura multicolor. Y más de fauna y flora. Sí, no solamente los cuadrúpedos tipo ratas, los bípedos, sino bípedos y sextúpedos también. Y arácnidos, sí. Bueno, de todos. Hay de todo. De todos, sí. Octópodos ya no podéis. Y luego, además, no solo es importante las planchas, sino las decisiones que toma la propia editorial. Hombre, desde luego. Porque, por ejemplo, una cosa que hace muy bien Panini, que a mí me gusta con los Omnigol, es el tipo de papel que usa, que es un papel más rugoso, más poroso, y que se adapta muy bien al tipo de impresión original, que era este papel bazofiero total, papel que de la cuatricomía, de los puntitos, de la de toda la vida, pero que necesitaba ese tipo de papel porque, claro, empapaba muchísimo, era una cosa horrible. Y cuando hacen reediciones de ese material, de hecho, con Conan ha pasado, de papel satinado y brillante, los colores es como que no empastan, que los ves y dices, coño, aquí no. De hecho, a veces está todo como difuminado, todo como tiene un aspecto que no encaja con... Luego yo que tengo originales de Forum, de su papel y demás, los coges y se ven mucho mejor de lo que se ven luego con papel satinado, que parece que es una edición remasterizada y pasada por el limpiador. Y la ves y dices, macho, se veía. Porque ya estaban pensados para tratarse con ese tipo de papel, no con el otro papel que llegó mucho después, y las técnicas tanto de impresión como de coloreado se adaptaron y ya estaban hechas pensando en el papel. Que todo esto, que ya hablamos de ello en el programa Formatos, parece una chorrada, pero es absolutamente vital. La elección del tipo de papel es absolutamente trascendental en la vida de un cómic, porque, como hemos dicho muchas veces, la imprenta es como un arcano que lleva su marcha y que, dependiendo del día, de la temperatura, del papel y de la tinta que hayas comprado, y los hados funciona de una manera o de otra. Entonces es muy importante, y yo creo que en ese sentido lo que hace Panini,
que reedita muchísimo y está reeditando muchísimo, pero cuando te compras un Omnigold, yo me compré hace muy poco uno de Hulk que tenía todo el material de los Pocket de Ases de Bruguera que yo leía cuando era un infante y fue como, ¡ah! Dios mío, tengo otra vez 5 años. Volver a la Casi infancia. lloré al ver aquellos números de Hulk del Hertrim ahí diciendo, ay Dios mío, no puede ser. Y los números de Len Wayne, que era como, madre mía, si esto es mi puta infancia, con perdón. Ostras. Pero Eso es lo que me pasa a mí. Yo me estoy con leyendo Conan, claro, es como esto es mi Conan infancia, y leche. estoy perdiendo 30 años y 60 kilos. Sí, sí. A ver, ¿quién iguala esto? ¿Quién iguala esto? Nadie. Nadie, nada. Nadie que lo va a igualar. Esto es magia pura. Sí, Por sí. eso, estas Pero sí que son las reediciones Hay algo de que- verdad a- interesantes. Algo que no perdonaré a los Omnigol es que sí, me hacen adelgazar 60 kilos y perder 30 años, pero como cuando tenía 20, ¡sigo sin novia, coño! Ah, es la ¿Qué nostalgia. mierda es esta? Es la nostalgia pura. Te retrotrae exactamente igual. O sea, Claro, no, me no- quita lo que no Lo tenía. que no tenías. tenías. Te quita lo que no Pero lo tenías. que ya no tenía, pues Pero tampoco. tampoco me lo da, coño. Qué asco. Es que tú lo Para quieres eso todo, pago ¿eh? yo, claro, pero yo pago pasta para tener. De todas formas, ves, pensaba que ibas a omnívoro. quejarte también por eso, por lo de los precios. Pero ves, yo allí ya lo pago a gusto porque No. digo, mira, esta gente sabe lo que se hace y luego te preparan bien el material y ya sabes a lo que vas. Que no te pegas tanta sorpresa como a lo mejor en Luego, además, otras. volviendo a Panini, y sin parecer Street Marvel, que lo parecemos ahora mismo, Sí. de tanto defenderla, Nos fal- pero sí que es cierto que son tochos, que tienen unos precios. Además hay dos tipos, porque los Omnigolds es de una... Y el Marvel Gold me parece que es otro, porque Sí. el papel es un poquito más Sí. satinado y ahí te pegan unos cañazos Sí, del 50. Alpha Fly, de que no encuentra. Ahí te pegan unas... Pero No sé, bueno. no lo encontraré que te jamás. parten el espinazo. Pero los otros son un montón de páginas con un papel que además para mí es mucho más Sí. adecuado para el material que están tocando. Y es que es, claro, pero eso para quién está hecho. Para mí, para el viejuno, para el que lo coge y llora de felicidad. Decir, Claro. ay, esto era lo que yo leía. Y encima bien editado, no como el Pocket de Ases, que era una carnicería. Era como, ay, esto es lo mío, esto lo quiero yo para abrazarlo todas las noches. De hecho, vamos a lanzar un mensaje a Panini. Así, Así, amigos de Panini. Somos 3 seres humanos y vivos. y vivos Y con dioterías. Importante. que nos gusta el dulce más que a un tonto una tiza. Pero los cómics aún nos gustan más que los... Exacto. Que digo yo que de vez en cuando, Así, como quien no quiere la cosa, una cajita de esos Omnigol, Omnibus, Omni lo que sea, esos Ya tomos, me esos tomos. esos tomos que a Gordos, veces sí, que vienen con plástico. esos que hay gente que no los desprecinta. Que Nosotros prometemos quitarles el Quitarlos, plástico. sí, sí. y no solamente eso, leerlos También. Y sobarlos. y amarlos, olerlos, o sea, Quererlos yo y es respetarlos. quitarle el plástico y oler como Ah, si sí, fuera un así. Les haremos el amor Ah, tiernamente. sí, poco a poco. A lo único que puedo aspirar yo en esta vida ya es O iba a decir una animalada, pero no estoy en huevo de Pascua. No. Control. Yo también iba a decir algo Ah, muy sí. animal, pero Sí. Uf. es a gozar con un amigo. Sí, Anda. por ahí va. Baja un por par ahí de va. grados el aire acondicionado que os estáis calentando demasiado. Por No ahí puede va, ser por ahí esto. va. Yo no sé si habéis visto esos cómics de osos amando Sí, a humanos. la naturaleza, Pues lo sí, mismo sí. yo con los Omnigol y también mis dos compis, Sí. los compiyogis. No sé si habéis visto American Pie, pues Pero- lo mismo, pero pero con, con- Omnigol. Quiero decir que si habéis adoptado ya a uno, podéis adoptar a 4. ¿No os vamos a pedir la pasta que le pagáis al otro? No. No, por Dios. Y os no, prometemos mejores tardes. Exacto. Sí, desde luego. Y hablar de luego. vuestros cómics Pero bien. Con criterio. Con criterio, Con sí, sí. criterio. y con conocimiento de causa. Ya está. No pedimos ni que nos llevéis a la Santiago Comic. No, 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 nada. que va. Una cajita. Una de vez Que en tampoco cuando. estaría mal. No, pero No, no, bueno. Bueno, pero eso ya No, se hay lo que pediríamos cuando llevemos ya Unas 4 o cuantas 5 cajas. sí, Exactamente, sí. sí. Cuando ya haya confianza, esas Exacto. cosas. Sí, sí. Que vean que somos más limpios. Cuando seamos trending topic, Eso. Sí, de lo que parecemos, sí, claro. Cuando el canal de YouTube registre no sé cuántas visitas. 100 miles y 100 100 miles. Por ahora. Sí, No. ahora llevamos 100. Ni los 100 ni los miles. Pero 100 sí, pero 1000 no. Bueno, somos modestos, pero. Sí. Pero da igual, Poco a estamos a poco, gusto, ¿no? poco a Los que poco, estamos. sí. ¿Qué más da? Bueno, hablamos de otra. ¿o qué? Sí, Pues eso. vamos a, No, no, vamos no, a hablar Vamos de por los dos, por cerros lo de Úbeda, menos. por lo que- menos. No sé cuál, no sé cuál. Oye, estamos hablando del tema, ¿eh? Sí, Ya, no, no, estamos centrados, Estamos centrados, yo creo que es. Va, tengo dos allí, pero venga, vamos a hablar por mi primera. Este caerá, el revelatorio cualquier día. ¿Cuál? ¿Cuál? De Capitana Marvel. Ah, Ah, yo me lo pillé. ¿Sí? ¿Qué tal?
No ¿Cuál? lo sé, no he tenido tiempo de abrirlo. ¿Cuál? Pues que han sacado Pero como te- 100.000, La ¿no? reedición. Pero, a ver, ¿tú también eres de las que todavía lo tiene con el precinto? No, ese no Después viene de lo con que dijo plástico. Javier el otro Que día. no viene con plástico, que no me ha dado tiempo a Pero es que leerlo. acaban de sacar ahora otro de esto de Marvel Saga, de Capitana Marvel también. No me acuerdo cuál me pillé. Y es unos que novels no- de la Kelly Sue de Connie Sí, con Emma Ríos. sí, ese y- me pillé ese. Pues es que lo acaban de sacar. Marvel pues Saga. ese. Ah, ese. Ese que me ha he pillado, llegado sí, esta sí, semana. sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. Ese me pillé ese. Que no me lo había leído todavía. Vale, yo no me lo he leído. Lo tengo ahí pendiente y dije, bueno, ya lo sacarán algún día, lo creo. sacarán algún día. De todas formas, yo creo que lo han sacado muy tarde. Esto lo tenían que haber sacado cuando Sí, el se les estreno ha de la ido un película. poquito, Se les sí. ha ido unos Por meses. cierto, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? A ver, que Para- me levanto el micro. ¿Para quién? ¿Para quién? Señor Viñuales Ah, Y señora Perales, ¿no? y señora Perales, GP Ediciones. ¿para cuándo el Omnibus, Omnigol, Omni lo que sea de GP Ediciones? Que ya llevamos 10 años, por favor, que esto ya no es una broma. Esto ya no es un chiste, ni bueno ni malo, ni regular. Mira, el del último Aragones Vivo sí que lo podrían hacer, son Claro. 3. Claro, son tres. 3, pues podrían hacer un Omnigol. Y pronto serán 4, ¿no? O Está la cosa ahí un poco... tenían no sé. previsto Sí, destruir sí, sí. bastante más Sí, el pasará. planeta. Sí, sí, sí. Pero ahora están en un stand-by. sí. Bueno. ¿Para cuándo nuestro Omnigol aragonés? Abraxas. GP Ediciones. ¿Para cuándo Abraxas? Bueno, Abraxas va a salir el número 2 cuando... Algún Cuando el día. Tito algún quiera. día. Algún día. Cuando sí. encuentres a- Iba a decir, va a salir, bueno, cuando Ertito diga, coño, yo era dibujante de cómics. Antes de dedicarme a las mudanzas. Exactamente. Yo en mi vida, ¿qué hacía? O sea, ¿yo qué era? Oh, coño, dibujaba cómics. Es verdad. No os cuento las últimas de Ertito porque también son, o sea, Hombre, es sí, que el sarao luego, el ¿no? salseo Sí, sí. Por es eso. terrible. Luego, Salsa. cuando está el micrófono cerrado, entonces... El hacemos salsa. No las salsa puedo rosa. contar porque podríamos incurrir en un delito y él acabar penado en la cárcel, con Claro. lo cual y no No tiene queremos nada, eso. no tiene nada que ver ni con robo ni con Ni No. con lo que comentabais antes Tiene que de ver Amar TVO, con ni nada, ¿no? suplantación de personalidad. Ertito, vuelve. Pero por favor, Te Ertito, queremos, vuelve. te queremos. Vuelve que te... Bueno, tienes que hacer... Voy el a dejar que Abraxas acabe el 2. verano Sí. para llamarle y decirle, tío, venga, ya. Tienes que acabar Abraxas 2 para que pueda haber un Abraxas 3 y un Abraxas 4 y tener nuestro Omnigol. GP Omnigol. Comentado. Anotado. Edición anotado. Anotado, edición Edición anotada. anotada. Yo lo prometí y yo cumplo. Es Claro. un chico de I palabras. Ser promise. de tinta es Pero un chico de siempre palabras. dentro de GP Ediciones, Siempre. no, Promise no lo Neverland. olvidéis, No. que podéis encontrar, No nombres la bicha. coño. Bueno, podéis puedo, encontrar puedo decir oficialmente, que de antes de que Promise acabe, que se acabó. Se Tomo acabó. 7, acaba en un cliffhanger de estos y me importa tan poco lo que pasa después que ya he dicho, bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por el Es pescado. que encima luego me metí en críticas y las críticas eran, Sublime. baja un poco el ritmo. Ah. Y yo decía, ¿Cómo? ¡más! No puede, ¡No puede ser! no puede bajar lo que nunca tuvo. Pero efectivamente, el último tomo, el 7, como ya preveyendo que yo iba ya a abandonar, me dijo, pues toma, te vamos a dar en lo más Todo. bajo. Sí. Se acabó. Nevermore. Esta semana sale el 8. El Pues 8 le van sale a esta dar semana. mucho, Ni lo vas a mucho... mirar, ni no, nada. no, 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 no. no. Vamos a ojear Ni para ver acercarte cómo... con- Es un que palo. aunque lo ojee, o sea, es que lo podría ojear con un microscopio que no voy a encontrar ni una micra de interés en él. Cero emoción. Son los personajes más antipáticos de la historia. Tú sabes que están corriendo, se pegan 18 páginas corriendo, que las conté. Corriendo, por un desierto. Que ríete tú de Detrás Oliver de un Benji. tío. Y explicando por qué corren. 18 páginas explicando por qué corren. Anda, Detrás de un cascala, tío, detrás de un tío. Qué Bueno, cansinos. Todo esto era para anunciar GP a GP Ediciones. Ediciones, claro, que es nuestro patrocinador. Es que ha sido Cristina, que es mala. O sea, Ya, me ya, cago Pero en- es ya. verdad. Hombre, tengo al ser de sombra que me ha hecho el soplo porque yo a veces se me olvida. Y pues Te ha tengo- sacado el cartel, ¿no? De me he edición. puesto Aplauso, GP, aplauso. GP. Lo tiene, ¿no? Lo tiene Sí, preparado. Él lo tiene ahí, Lo sí, tiene, sí, lo lo tiene. tiene. Sí, sí. It's true. Pero si la semana pasada hizo lo mismo. Sí, Lo sí, que pasa es sí. que lo hizo más pequeñito y Jauma no lo veía. Yo no por lo eso, veía, te, yo no por veo eso nada. te hice yo la introducción. Perdón, Sí, sí, perdón, sí, Jauma. sí, sí. Ves con la cuña. ves con No, la- pues eso, gpediciones.com, id allí, mirad todo lo que tienen, que es bueno, bonito y barato. Lo buscáis en vuestra tienda de cómics habitual y si allí no lo tienen, lo pedís directamente en la página web y os costará lo mismo. Además, yo creo que para septiembre es inminente la aparición del nuevo cómic de Jesús Calvo, Sí. que tiene que ver con campos de concentración franquistas. Ahí lo dejo. Un pelotazo. Ujú. Que tiene una pintaza que te mueres. Yes. Sí, sí, porque va colgando alguna cosilla. Pues y, eso. GP Ediciones, buscad, llevan 10 años ahí imprimiendo cómics y hay muchos muy buenos, los 3 últimos son sublimes.
Pero no son los únicos. Hay que investigar, hay que mirar, hay que escuchar los programas antiguos de Solo hablamos de historietas, que hablamos muchas veces de GP Ediciones, y no es porque sean amiguitos y nos paguen los calipos. No, es por... Lo hacemos con convencimiento. Exacto. No deberíamos decir calipo. Ay, es Deberíamos verdad. decir Chupones de Po- hielo. de hielo con sabor a- Polo de hielo con- dentro de un cartón con sabor. ¿Quién se ha comido el de fresa? Eh, Iba a decir, Selma pues, se ha comido de fresa. ya sabéis con qué hacen el colorante ¿No? rojo. ¿No sabéis con qué hacen ¿Con el colorante? chinchilla? Con Chinchilla. chinchilla. Ah, sí. Pero eso desde hace muchos Pero años. eso De siempre, todo, desde la Siempre. prehistoria. Yo creo que es el condimento, ¿no?, que más tiempo lleva. Bueno, pero No, sí, es uno una de las- me los está mirando aterrorizada. Sí, el colorante rojo al alimento incluido se hace con unos insectos machacados que dan el rojo. Pero el pan ese que Todo, compráis, todo, el todo. pan de gasolinera que comemos todos, para que no se ponga duro y que se quede chicletoso, que es el estado en el que nos lo comemos habitualmente, eso lo hacen con pluma de pato. Ay, Ay, O sea que la pluma que lleva ácaros para exacto. enronar. Pero es un y aún tenemos que dar gracias porque el elemento que utilizan es un elemento que donde está más presente en todo el planeta es en el pelo humano. Ah, o ¿Eh? sea, estamos con... Tenemos todo que queda en comer- casa. Tenemos que dar gracias de que lo hacen con pluma de pato y no con pelo humano, porque si no estaríamos comiendo bocadillo de pelo. bueno, Mm. eso es lo que dicen. No, yo lo hacía con la esperanza de Perdón, que es es verdad eso de lo que se come se cría, pero no, me estoy quedando calvo igual. O Es sea, que mi cerebro va a su ritmo. Asocia. No es chinchilla. La chinchilla es un Cochinilla. bicho que es la cochinilla. es la cochinilla. Pues yo te he Chinchilla, entendido chinchilla es un bien. La chinchilla mamífero lo he que te, dicho yo, pones, sí. te haces abrigos. Es que está diciendo chinchilla, no es chinchilla, no, es lo he dicho cochinilla, yo, cochinilla. cochinillo, lo he dicho yo y me he equivocado. Bueno, pasa nada. Pues mi mente estaba entendiendo, o sea, os oía cochinilla. Sí. Sí, cochinilla, sí. convencida. Bueno, que yo Cochinillo. quiero hablar de Spirú. Sí, venga, va. Bien. Bien. Franken al poder. No, No, Frank, que no. Pero un, Es de un otro enorme tomo de Spirou. Grandísimo. Otro autor grandísimo que es uno de mis favoritos. Bueno, yo hablo del Espíritu de Franken. No puedo hablar yo Espíritu- del Espíritu de Sí, Franken. pero yo no venía a hablar de Y de Spirou Gastón el Franken. Gafe, no puedo hablar yo. Y de la firma de Franken que iba evolucionando en cada página. Bueno, ¿puedo hablar de Spirou, por favor? Sí. Gracias. No, pese a que sí que es verdad que D-Books está haciendo una política de reediciones de los Spirous, emulando pues lo que hace Dupuy. Yo venía a hablar de un TVO que hace años que se publicó, concretamente en el 2009. Y desde entonces no habíamos vuelto a tener noticia, porque claro, en el 2009 todo lo que es tema Spirou lo llevaba Planeta. Todos sabéis que aquí en España, pues por la razón que sea, Spirou pues no ha calado lo que debería haber calado. A mí, sea belga, pero a mí me parece uno de los... Y para mí es lo único que justifica Vale. la existencia de Bélgica. Pues eso. A mí me parece uno de los Porque por lo demás personajes- podrían haber hecho las pruebas del atolón de la Mururoa esa. Las Islas Bikini. Las allí. Islas Bikini podrían haberlo En hecho Bélgica. tranquilamente en Brujas. O en Amberes, que no se hubiera perdido nada. O sea, Pues eso. además, brillan en la oscuridad los belgas. Es lo único divertido que tienen de la radioactividad. No hace falta que enciendan los interruptores ¿Son de la luz. vampiros? No, de Ay. de toda la radioactividad que llevarían encima, pues Vaya. Pues eso. Bélgica, un país que no hay que perderse. No, Desde aquí por Spirou. ir a ver. Un abrazo. Un abrazo a los belgas. belgas. Pues sí, personaje guisantes, que... los guisantes. Los guisantes. Quiero hablar de Spirou, por no favor. vas a poder. Venga, va. Déjame ya, humano. Las putas coles de Bruselas. Que encima no tenemos su botón de mute, lo tiene. No, él lo todo. tiene, ¿eh? Sí, sí. Hay que Tira, fastidiarse. tira, Bueno, pero tira. tenemos a Precaria por ahí, Sí. que puede ejercer de punto a favor. Estranguladora. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues Spirou, personaje que tiene 81 añicos y que ya era hora de que una editorial aquí en España lo publicara como debe ser, D-Books. Hace 10 años tenía la licencia Planeta, bueno, Planeta hizo lo que pudo, pero ahora D-Books es la que se está empleando a fondo, ¿no? Publicando. Estás hablando de uno de los mogules de la impresión internacional. Hizo lo que pudo. Pero es que es verdad, o sea, estas grandes editoriales, yo a veces no sé qué es lo que... Bueno, sí, con estos grandes títulos lo tratan como otro título más en su inmenso catálogo, o sea, no prestan atención a lo que es, y menos en la parte del TVO, ¿no? En la parte literaria yo creo que aún cuidan un poquito más los títulos, pero en el TVO la verdad que les da un poquito más igual. Bueno, a lo que iba, que ya se me va. El hilo. Bueno, un pedazo TVO como el diario de un ingenuo, que ya era hora de que se volviera a estar disponible. Su autor es, como os decía antes, uno de mis autores favoritos, Emil Bravo. Es hijo de padres descendientes españoles, ¿no? Se fueron para allá. Y pertenece a este grupúsculo pues de Jan Sfar,
Christoph Blaine, todos estos así, ¿no? Que revolucionaron un poquillo la BD en aquellos años, dándole un nuevo toque. Emil Bravo principalmente, bueno, a mí lo que más me gusta son sus TVs infantiles porque son la bomba. Este Spirou, mucha gente lo considera como el año 1 de Spirou y Fantasio, ¿no? Porque aquí precisamente lo que se plantean son los orígenes de Spirou y Fantasio. Aquí tenemos una historia que nos lleva a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en Bélgica. Claro, tenemos a nuestro Botones, en el Hotel Moustique. Ahí está trabajando y conoce precisamente a un periodista que quiere ser, pues eso, un gran corresponsal que quiere ser, y ahí empieza un poquito toda la trama. A mí me parece maravilloso por cómo lleva las tramas este chico Emil Bravo, que es una maravilla, de verdad te lo digo. Esos toques de humor, esas referencias, y como siempre va jugando con el personaje de Tintín, porque siempre hace mucho el juego, la socarronería, ¿no? Y la verdad que no es el único álbum en el que me lo he encontrado. En otro que tiene, que es así infantil, de corte infantil, Una asombrosa aventura de Jules, también juega con eso, ¿no? Con el personaje de Tintín, y se ríe un poquito, bueno, a modo de homenaje, ¿no? Se ríe un poquito de ello también. Los personajes son geniales, y luego tiene ese trasfondo, son muy socarrones, por supuesto, tiene mucha chicha, tiene mucho de dar la cabeza, pero tiene... ¡Ay, que se me ha ido! ¡Ah! ¿Has dicho trasfondo? Sí, tiene un trasfondo, exactamente. ¿Cuál? Pues la estupidez de todas las guerras y todos los conflictos bélicos. Tiene un par de frases de esas. Me acuerdo que estábamos hablando la pasada semana de Paco Roca y sus viñetas, ¿no? Su viñeta. Y esta tiene un par también que dices, jo, anda, que también, qué razón tienes, hijo mío. Maravilloso, por favor. Es uno de los tebeos, yo creo, imprescindibles. Forma parte de... sabéis que la línea de Spirou tiene varios frentes abiertos, ¿no? Este pertenece a la parte de una aventura dibujada por, que os invita, pues, a una serie de autores a hacer una historia, pues, que se sale un poquito de lo que es el universo y la línea argumental. Hay que decir que Emil Bravo va a continuar. De hecho, ya en Francia ya se ha publicado la continuación de este TVO. Aquí en España saldrá en septiembre. O sea que estaremos allí esperando lo que se llama la esperanza pese a todo. Bueno, esperemos que no sea como la Patrulla X amarillo, ¿no? Lleva No, mucho no, tiempo. por Dios, no. Lleva mucho tiempo anunciado, además, ¿no? Sí. Y no... Sí. De hecho, he leído que van a ser varios, o sea, 4 en total. Muy bien. La serie, y está, pues eso, el diario de un ingenuo, que lleva desde 2009 publicado, que saldrá este año en 2019, y los otros dos yo creo que van a salir relativamente 2029 y pronto. 2039. O sea, que podemos estar muertos. Con un poco, cuando sí. acabe. Yo... No yo estaremos sí. muertos. No digáis eso. No, bueno. Pero vamos, todo un imprescindible. Eso salió a principios de año y yo creo que es de los básicos. O sea, independientemente de que conozcáis al personaje o no lo conozcáis, o sea, abriros a él porque es una maravilla. Como, pues yo que sé, el Spirou de que hicieron Janis Vars, el del Botones Verde Kaki o el de la Mujer Pantera, que son maravillosos en sí, independientemente de que se llame Spirou el protagonista, o sea, ese personaje, son maravillosos. ¿Pero cuántos álbumes lleva Spirou ya? Llevaron 70 y pico. A ver, los regulares son 55. Pero claro, luego están todos estos especiales, los fuera de serie, las pequeñas aventuras que iban incluyendo en la revista, en el jornal de Espiego, los spin-offs, exactamente. Pues Zorglub, por ejemplo, que está trabajando la Munuera en él. Es que hay muchísimas cosas. O sea, ahora hasta la hija de Zorglub. Sí, ¿no? ese es. Sí. No sé qué he dicho. Zorglub, he dicho. La hija de Zorglub, quería decir. Sí. Pues eso. No, me parece que no. La colección se llama Zorglub. Zorglub, me parece que se llama. Sí. Con queso. Es que, mola mucho. Sí, no, ya... La mujer, o sea, el Botones de Verde Kaki mola mucho por la historia que cuenta, que además tiene bastante relación con este diario de un ingenuo, porque trata un poco de la misma época temporal de la Segunda Guerra Mundial. Pero el despliegue gráfico de la mujer leopardo, o sea, es impresionante. Además, pero impresionante. O sea, es como todo lo que mola del cómic franco-belga en un volumen, que además son 2 historias. Eso te iba a decir, que tomó una buena decisión D-Books de publicar las 2 historias juntas. Y el cómo dibuja este señor Schwartz es como decir, tío, qué asco da la gente, de verdad, con talento, qué asco. O sea, ¿cómo se puede ser tan bueno? Qué barbaridad. A ver, ¿salen dinosaurios? Salen... No, pero entonces tan bueno no sé. No, perdone, pero salen animales fantásticos, magia negra. Está muy bien, de verdad te lo digo. Y gráficamente ya te digo que es de flipar, pero de flipar. O sea, me parece que es uno pues de eso de que dices, joder, qué cosa más chula, coño. Sí. Bueno, pues nada, ya me habéis metido otra en mi debe
en mi lista de... Sí. Luego irá y se comprará lo que le dé la Lo gana. que le dé la gana, Exacto. exactamente. No era ni caso, pero... Mira, es que estaba escuchando un programa que hablaban de Spirou. Deme lo último de Junjito, por favor. Por favor, Por sí. ejemplo. Bueno. Si es un grito, Estaba, no le estaba viendo aquí cómics de calidad. Póngame el guante hater del infinito. Por ejemplo, Sony, no, que hace por días favor. que no duermo pensando en que quiero leerlo. Mentira. Oye, no desaprovechéis minutos de radio hablando Es verdad, de eso. es verdad. que- ¿Cuánto nos ¡Oh! queda? ¿Cuánto nos queda? Infórmame. 10 minutos Venga, Perfecto. nos da para que se tiempo. acabe los Spin Doctors. Bien, bien. Sí, nos da no hay tiempo. problema. O sea, 5 Además, minutos y medio y luego los Spin yo quiero Doctors. hacer una reivindicación. Reivindica. Sí, sobre todo de un autor, de una reedición y de una editorial muy, muy pequeñita que se llama Isla de Nabumbu, que se está ahora reeditó hace muy poquito un cómic que se llamaba Caos, me parece que era, de un autor que se llama Aura León, Cierto. de un autor español que se llamaba Rafael Aura León y que como seudónimo se ponía Aura León, y era uno de estos autores que comentaba antes que publicó durante muchos años cómic de terror en la Warren. Y ahora acaban de sacar hace no mucho otro que se llama Viaje al infierno, guionizado por Carlos Echevarría y dibujos de Aura León. Y me parece que es uno de estos descubrimientos de artistas nacionales que evidentemente tuvieron que emigrar porque aquí el panorama era el que era, y aunque es la época de que empieza a cambiar todo y vuelven las revistas, pero bueno, era gente que trabajaba casi por agencia y trabajaba pues para revistas de terror como la Warren, y que es uno de estos maestros de la tinta, maestros del blanco y negro, que hacen un despliegue gráfico espectacular y que además me ayuda a entroncar un poco a niveles muy diferentes, porque yo creo que B.A., que he nombrado al principio, es mucho más innovador, mucho más transgresor, mucho más buscando cosas nuevas, y ahora León es uno de estos dibujantes que lo ves no voy a decir clásico, pero sí muy, muy académico y con un talento superlativo. Y lo reivindico porque sé que el material lo está sacando una editorial muy, muy pequeñita, que probablemente llegará a muy, muy poco público, y es de estos materiales que nombrábamos antes en los que las reediciones cobran el valor verdadero de recuperación, de volver a mostrar trabajos perdidos y de repescar material que de otra manera sería totalmente imposible, yo creo, que nos hiciéramos con él, porque tendrías que, pues eso, que hacer una labor casi arqueológica de buscar cajas con revistas de la Warren, de Eerie, de Creepy, de todas estas revistas de terror de los años 70. Con lo cual, buscadlo. Yo creo que tienen página web y estas cosas que ya sabéis que ahora, aunque la distribución funcione de aquellas maneras, siempre tienes un enlace, un link y PayPal para viciarte como un mono. Y en algunas te ahorras los gastos de envío. Por ejemplo, GP GP Ediciones. Ediciones, por ejemplo. Eso es, sí. Que Fíjate, como estás otra hab- cuñita. Sí, porque le hemos metido mucha morralla a esa cuñita. Me estaba acordando ahora cuando estabas diciendo esto, de todo el proceso que hicieron los de Taula Ediciones con este último volumen de Donaz, precisamente que incorporan muchas de las historias de este pionero del TVO, ¿no? Y me acuerdo que contaba Joaquín que estuvo picando a mano todos los textos, dice, porque claro, tenían originales, dice, pero es que no se veía. Y eso, de cara a que fuera legible y a darle, pues eso, a ofrecer un mínimo de calidad, dices que no podíamos salir con esto. Y Es se muy estuvo difícil. picando todos los De textos. hecho, también contó que hay muchas veces en las planchas, aunque es papel satinado y duro, ves como si transparentara, como si Claro. traspasara. Pero claro, es que el cómic original traspasaba, es decir, podías ver la Claro. viñeta de la otra parte, pues porque el papel era muy malo, la impresión era como era, son cosas. Pero claro, son elementos que tienen, pues eso, un valor arqueológico, podríamos decir, que es necesario, pero que su público es muy limitado. Y creo que ahí, que antes no lo hemos dicho, creo que es donde tiene que entrar precisamente la administración Sí, claro. con su capacidad económica para apoyar y para hacer más o menos, no voy a decir que los haga una máquina de hacer dinero, pero para que sean por lo menos económicamente viables, porque no deja de ser patrimonio cultural de un país que hay que cuidar, hay que conservar y hay que mantener. Es que Claro, ese es porque el es que- sustantivo que lo justifica, el patrimonio. Es Claro. que, ¿qué tirada puede tener una edición de esto? Pues depende del 500 interés, ejemplares. claro. Pero Pero bueno, 500 te comes 300 seguros. Pero esa historia es lo mismo que una publicación sobre depende qué asentamiento en una determinada de una civilización en un determinado territorio. Claro, No deja de ser historia, pues es a lo mismo. Esa eso- publicación tiene que existir. A eso me quería referir, que quiero decir que hay publicaciones que van a leer 25 personas
y que las vemos que están a la venta en librerías o en las sedes de la administración de turno, y ves claramente que eso está publicado solo para justificar que esté en alguna biblioteca y que se recupere la memoria histórica y todo esto, pero es que esto también es memoria histórica. Claro, claro. Es que a ver si de una vez por todas en la administración alguien se toma en serio el cómic como el patrimonio cultural que es. Es que además España es un país que tiene grandísimos autores de cómic, tanto guionistas como dibujantes. Y ha tenido, no tiene. No, ha ha tenido. Sí. Ha tenido. Es que yo cuando digo, hablo en presente, pero Hablas en hablo global. en todos los tiempos. Para mí la gran eres muralla eterno, china ¿no? está en construcción. Eres el Doctor Manhattan. Para mí de la Khrushchev radio. está dándole a la mesa con el zapato en estos momentos, ¿sabes? O sea, yo sí soy el Doctor Manhattan. No, pero por eso la importancia de hacer una labor de investigación y de potenciar todos estos trabajos, ¿no? Yo creo que es muy interesante y muy importante que en el día de mañana acudamos a una biblioteca especializada o no, más o menos especializada, y que esté disponible. O sea, ya no que a lo mejor lo podamos comprar, pero que podamos ir a consultarlo. Claro, es que esa es la gracia, que en toda la red de bibliotecas públicas que hay en España, pues se pueden encontrar, por ejemplo, estos ejemplares. Ah, y así solo tiras con las bibliotecas públicas, pues ya está. Claro, Ya lo tienes hecho. ya está. Ay, ¿Cuántos hemos hablado? ¿3? bueno, pero 3. eso nos da pie a seguir hablando del tema. Bueno, otro pero día. hemos hablado de Conan, de los Sí, omnibus. hemos hablado de muchas cosas. Hemos Hombre, pu- hoy no nos hemos ido del tema mucho. No, incluso hemos mendigado. Sí, hemos mendigado, Cómics. sí. Pero no nos va a oír nadie, o sea, lo sabéis, Ya, ¿no? ya lo Sois sabemos, conscientes ya lo de ello. Bueno, no. Después de lo que hemos rajado de su paladín, ¿vosotros Eso de te iba a verdad decir. creéis que nos van a enviar una caja de algo? Sí, para que se nos caiga en el No, que pie. yo soy capaz de llamar a Panini y decirles, oye, mira, que vuestro paladín a la taza muy bien, pero como contenido muy mal. Muy mal. Nos mandarán un sobre, pero Claro. con Antrax. Si queréis, tenemos aquí a 2 guionistas, porque yo no sé qué poner, que le pueden Uno, hacer los hay un vídeos. guionista. Sí, bueno, tú también podrías hacer. Yo le quito los plásticos y me los leo, o sea. Claro, no, yo me, A los TVOs, quiero decir. documento, yo soy el que quita el plástico y lee. Claro, Bueno, yo soy la tú- que. tú y soy yo la de- documentación exactamente, nosotros nos documentamos y Javier, y Javier escribe los guionista, guiones. claro. Yo vengo con las manos en los bolsillos, como siempre, Claro, y ya y me tú le- invento. Javier y lo ya me hace. invento Tú le lo que dictas hay al que pinganillo a la oreja, Claro. di esto, y el Yo, otro... yo escribo todos los guiones y Javier ya directamente lo hace. O sea, pasa decir. de No, esto, espera un esta segundo, parte y los ¿estás hablando hace. de que seamos guionistas de él? Es verdad. ¿En serio? En Oye, esta, a ver, en esta vida... ¿Tan barato nos vamos a vender? Yo No. sí, yo tengo un precio Pues, muy barato. Vamos a hacer otra cosa. Yo me Le escribimos vendo los muy guiones a barato. Yauma. Y Unas que lo haga somos Yauma. prostitutas Claro. del cómic. Pero es que tengo 50 años, yo llevo siendo una puta del sistema desde que tenía 17. Pero ser de este ya es de las de 10 euros y sin dientes, ¿eh? Tenlo en cuenta. Sí. Ya- A ver, sin dientes ya voy, ya casi. O sea, eso ya lo llevas. Eso ya voy por el Lo iba camino. haciendo. Sí. En fin, pues nada, que desde aquí un abrazo a todos. Panini. Un abrazo Así. a Panini, a nuestro Panini, amigo, a nuestro amigo el... Y a ese también, que también hemos. Sí, sí. a las un poquito. mujeres que fuman en esquinas bajo farolas. Y a todos los que en Y general... hombres, que también los hay. Y también a- los sí, hay. sí, los chaperitos también. Sí, Un A los abrazo. osos. Y a los... en fin, al Doctor Manhattan, a Alan Moore, A la Moore. y a los que corren durante 18 páginas por un desierto perseguidos por 2 personajes. explicando por Por qué. uno. Explicando por qué ¿Por corren. qué corren? Que de todo hay en esta vida. Sí, hasta gente que le gusta eso. Sí. Ni siquiera este magnífico cliffhanger ha conseguido que lleguemos al número 8. No, no, no. Además Joder, es cliffhanger, pero, Pero... de manual, ¿eh? De, oh, Dios ¡Ay, mío. va, Dios mío! My main God. O sea, a partir de aquí te sorprenderá. Sí, Bueno. sí. Bueno, Javier Marquina, muchas gracias por el pescado. Muchas gracias a ti, Jaume, como Hasta la siempre. semana que viene, ¿o no? Dios dictará. Sí. Bueno, o el O calor. no. o el calor. Bueno, estamos en plena ola de Peor calor. que hoy, imposible, imposible. ¿eh? Imposible. Cristina Hombrados, gracias por venir y por traer los calipos. Un placer. Esos productos que no debemos decir la marca. Sí, exactamente. Eso es. Al Ser de Sombra, gracias por filmar y por enseñarme las cosas que olvido. Por llevar los carteles de Oye, el regidor. Ahora regidor, efectivamente. Es verdad. Y a la Precaria también por venir y por existir y por hacerme compañía, que yo siempre estaba solo y ahora en los vídeos parece que estaba recortado, pero no, estoy vivo y ahora acompañado
Y a Brack, Y a el Brack. perro silencioso, que también le agradezco. No he hecho nada, ¿eh? Nada, nada. Hombre, es que está ahí fresquete. ¿Te crees tú que es Sí. tonto el bicho? Y a mí también me doy las gracias. Gracias, Jauma. Nos vamos en la radio y en el vídeo en YouTube. Hola, amigos del YouTube. Y seguimos en iVoox con las cosas, nuestras cosas. Y en fin, la semana pasada Uy. hubo mucha flauta. Espero que esta también. ¿Sí? No, no, no. Ay.